¿Cuántos quieren recibir palabra hoy? Yo no tengo nada que dar. Yo no tengo nada. Si no les habla este libro, que lo que está escrito aquí es por este libro, yo no tengo nada que dar. Si Dios no le toca el corazón, vuestros pecados permanecerán. Oremos. Padre de la gloria, en este momento, Señor, presentamos nuestras vidas. Este pequeño grupo que vemos hoy acá, somos un grupo necesitado de ti. Somos como ramas secas que no podemos dar fruto. Pero clamamos, Señor, porque tú nos hables y más que nos hable, podamos aceptar el consejo de tu palabra. Necesitamos, Señor, tu presencia en este momento. Háblanos, Señor, a cada uno. Habla a cada corazón. Quebrántanos. Venimos, Señor, con el propósito que cambie nuestro espíritu de soberbia y ponga espíritu nuevo. Cambie, Señor, nuestro corazón de piedra y ponga corazón nuevo. Para que teniendo corazón nuevo y espíritu nuevo, dice tu palabra que entonces pondrás tu palabra en nosotros. Y así pondrás su espíritu en nosotros y así podemos vivir tu palabra en el nombre de Jesús. Estoy mirando el tema ya dijimos, compartiendo y viviendo a Jesús, y el primer punto está en Hechos capítulo 13, 26. El plan de salvación ha sido anunciado desde Abraham, los salmos y los profetas. Aunque antes de Abraham ya había sido anunciado. ¿Usted sabe cuándo se habló primero la palabra buenas nuevas, que significa evangelio? Cuando el hombre cayó, se anunció por primera vez. Dice así, bueno, yo leo despacio, ¿no? Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y de los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernadores no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Las cumplieron al condenarle y sin hallar en causa digna de muerte, Pilato le dieron a Pilato y que se le matase. Y habiendo cumplido todas estas cosas, en él estaba escrito, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios lo levantó de los muertos y le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con ellos desde Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Una de las cosas estaba analizando, es que los fariseos no pudieron cumplir la ley. Solo cumplían con apedrear a los que encontraban en pecado. Ellos no pudieron hacer como Dios les ordenaba, que vivieran una vida honesta y que para condenar tenían que primero vivir la ley. Pero estaban muy atentos. Por ejemplo, en ese tiempo, ayer hablamos con unas hermanas aquí, si alguien tenía un hijo rebelde o contumaz y ya era insoportable, se le presentaban al sacerdote y si habían 2 testigos, entonces los testigos eran los primeros en apedrearlo. Ese joven, por desobediente, según la ley, tenía que morir apedreado. Y los escribas, los fariseos,
los intérpretes de la ley estaban listos para ver a quién se le juzgaba. Si encontraban, ayer, como decía Elías, si alguien estaba en adulterio, por ejemplo, la mujer que la llevaron a Jesús porque la encontraron en el mismo acto de adulterio, ellos la llevaron para que, a veces Jesús mandaba a apedrear. Ellos iban con un propósito, tentar a Jesús. Primero, es que si Jesús no la apedreaba, entonces no cumplía con la ley. Segundo, si Jesús la apedreaba, entonces le iban a decir cuál es el amor que usted predica. De todas maneras, buscaban una manera de acusar a Jesús y ojalá apedrearlo. Pero no hay otro más sabio que Jesucristo, ¿verdad? Jesús no estaba diciendo que la ley no se podía cumplir. Él nos dijo que no era cierto que había que apedrear a los que se estaban en adulterio o otros pecados. Lo que Jesús quería decir era, eso es cierto, pero tiene que primero vivir la ley. Por eso cuando le preguntaban, insistieron varias veces, maestro, ¿entonces qué? Y él se agachó y se puso a leer, a escribir. Maestro, y entonces se endereza y le dice, pues el que esté libre de pecado es el primero de arrojar la piedra contra ella. Ninguno. Porque ellos habían recibido la ley de Moisés, pero nunca la pudieron guardar. Y como no guardaron la ley, no tuvo autoridad de parte de Dios para apedrear a esta mujer. No había autoridad, porque toda persona, así nosotros que no vemos en la ley, si no tenemos autoridad espiritual, es difícil condenar a una persona y no lo debe hacer porque amontona pecado. Y eso es lo que nos está enseñando de la salvación. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. La promesa que viene desde Abraham. Pablo hace mucho énfasis sobre esto. Pero esta promesa no es para leerla y guardarla. No es para tener la Biblia como muchos la tienen en el Salmo 91 o algo otros cogen otro salmo. Algunos dicen, sí, eso me gusta. Pero ¿para qué le importa? ¿Para qué le gusta? Si no le va a tomar sabor. Y por eso es que ahí en Gálatas capítulo 3, 8 y 9 dice, la Escritura preveniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Nosotros somos los gentiles. Dio de antemano las nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos. ¿Por quién? Me detengo un poquito ahí. Esta bendición hoy día se predica no para la salvación, sino tomamos la bendición de que Abraham tenía más de 400 sirvientes o esclavos, como lo llamaran, y tenía mucho ganado, mucha riqueza, porque una parte dice que tenía mucho oro, mucha plata, pero en cantidad. Esa es la bendición que nosotros echamos mano, que como Abraham era rico y tenía esclavos, ojalá nosotros seamos ricos y podamos tener esclavos, tener mucho dinero, pero Dios no está hablando de eso. Aquí lo aclara muy bien. Somos bendecidos en el creyente, Abraham. Pero no está hablando de dinero. También eso vendrá por añadidura. Jesús dijo, todo esto viene por añadidura. Pero el texto está apuntando principalmente. Esa es la salvación. Ya no hay judío, el versículo 3, 28, 20. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Y si vosotros sois de Cristo, ¿qué pasa? Ciertamente del linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. No está diciendo que vamos a heredar la plata que dejó Abraham. Tenga mucho cuidado con eso. No vamos a pensar que vamos a heredar todas las ovejas que dejó Abraham. Aquí está hablando herederos de la promesa, la salvación, las buenas nuevas a Jesucristo. Porque el principio, todo lo que la Biblia nos enseña desde el principio, está apuntando a una sola cosa. Por una parte, la salvación de Jesús. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está apuntando a la salvación. De salvación en Cristo Jesús. Por lo cual la Escritura es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Ella es que nos habla como si Dios mismo estuviera presente. ¿Alguno de ustedes escribió o su novia le escribió una carta? Cuando uno está leyendo la carta de la novia o la carta del novio, escucha la voz de su novia como que oye la voz de aquel ser querido. Y así es cuando leemos la palabra, estamos oyendo la voz de Dios. Está Dios hablando en espíritu a usted, a todos ustedes y a mí. Eso es. No es el hecho de una historia de lo que pasó, de lo que hicieron. Es oír la palabra. Por eso Jesús dijo, retiñan sus oídos, escuchen, póngale cuidado. A eso está hablando el Señor. Su salvación que va a anunciar a todas las naciones. La salvación que siempre ha sido por fe. En toda la historia. La salvación ha sido por fe. Los hombres de Dios, cuando usted lee en Hebreos 11, todos estos hombres andaron por fe. Muchos entregaron sus vidas por fe. Murieron por fe. Y dice el autor, y aunque muchos no lo alcanzaron a ver, porque quedó para nosotros alcanzarlo a conocer más exactamente que aquellos que murieron sin haberlo visto, pero esperando que había una ciudad, como dice en Hebreo, porque estos hombres buscaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ese es el caminar. Y eso es lo que Pablo hacía. Cuando Pablo se convirtió, no le importaban las cosas, todo lo tenía por basura. Lo único que tenía valor para este Pablo era predicar el evangelio, el reino de Dios. ¿Qué es lo que usted estima más que la salvación? ¿Qué es lo que usted lo amarra? Muchas veces el hijo, el nieto, el abuelo, bueno, lo que sea, o lo poco o mucho que tenga, agarrados, como dicen en mi tierra, como matapalo ancoroso. Es un árbol, un bejuco que se muere, se envuelve y mata cualquier otro árbol. Eso es cuando las bendiciones son derramadas por gracia para todos nosotros. Y diga usted, gracias a Jesucristo. Segundo punto, la promesa de un evangelio incorruptible es para salvación de todos. ¿Me entendieron? Porque dicen que muchos no me entienden mi lenguaje. Es que yo hablo en boyacense. La promesa de un evangelio incorruptible es para salvación de todos. Pablo es el hombre que realmente explica tanto que un hombre después de que era enemigo de la gracia se convirtió en un hombre predicador de la gracia. Ahí en Hechos capítulo 13, 32 dice,
Y nosotros también anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Amén. La cual Dios la ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito. También en el segundo salmo, o salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Por eso dice también otro salmo: no permitirá que tu santo vea corrupción, porque la deidad de David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó de los muertos no vio corrupción. ¿Quién fue? La palabra corrupción dice algo que se desecha. Y aquí está hablando no solamente de la parte espiritual, sino está hablando que corrupción, por ejemplo, David, su cuerpo se dañó. Dice en un comentarista, se pudrió, como todos nosotros nos vamos a podrir en el sepulcro. Esa palabra un poquito fuerte, pero Jesucristo se levantó en cuerpo y alma. Es la diferencia. El que vio corrupción fue David, y su cuerpo corrupto. Pero Jesús se levantó todo. Por eso quedó el sepulcro ahí vacío. Muchos han tratado de buscar los restos. Ustedes han visto los que, como en clase de arqueólogos, los que han estudiado arqueología, buscando el cuerpo de Jesucristo. Y algunos no tienen temor a Dios, por no decir más. Hablan de que Jesús tuvo hijos, un hijo en Magdalena. ¿Cuántos han visto esos documentales? Y que el cuerpo de Jesús está en alguna parte, los restos. Pero ¿qué dice la palabra? Él no vio corrupción, su cuerpo se levantó enterito, se fue para el cielo, porque ese cuerpo realmente, por eso cuando dice Jesús de Juan, de los únicos hombres, el mejor hombre, no hay otro de los nacidos de mujer como Juan. Y yo decía, pero es que Jesús es más que Juan. Pero resulta que los nacidos de mujer, realmente está hablando de que fueron engendrados por hombre, por voluntad de hombre, nunca otro como Juan. Pero Jesús no es así. Solamente la Virgen, que nadie va a negar, fue un instrumento. Algunos han visto el nido de un pajarito y los huevitos ahí. ¿Para qué sirve el nido? A poner el huevito. Pero el nido no hace nada. ¿Para qué sirvió María? Fue como el nido donde ese huevito que se llama Jesús se criara ahí. Pero no tiene que ver nada con la sangre de María. Entonces, Dios nos libró de la corrupción. Isaías 38, 17 habla también de Cristo. Dice, aquí amargura grande me sobrevino en paz, mas a ti le agradó que en mi vida no hubiera corrupción. ¿Por qué? Porque echaste tras sus espaldas todos mis pecados. Note, el evangelio no tiene corrupción.
el Evangelio nos libra de corrupción. Por eso este texto es increíble, grande, es muy grande. He aquí, amargura grande me sobrevino en paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción. ¿Por qué? Porque echó a sus espaldas nuestros pecados. Entonces, el Evangelio no hay corrupción, porque el autor del Evangelio es ¿quién? Él no vio corrupción, él no tiene corrupción. Él es puro, Él es santo, Él es completamente santo. Él es la misma naturaleza de Dios. Él no tiene por qué haber corrupción. Por eso Dios lo levantó sin ver corrupción. Y por eso no permitió que su cuerpo permaneciera allí en el sepulcro. Esto es tan importante nosotros entender esto, que muchos pensamos que Jesús, algunos dicen que por ser Jesús humano, que podía haber estado, alguien decía, si Jesús estuviera en estos tiempos, estaría tomando con nosotros, estaría bailando con nosotros, estaría haciendo lo mismo que nosotros hacemos, estaría jugando ajedrez, estaría jugando baloncesto o balompié, como quisieran. Pero realmente dice la Biblia, el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Se vuelve enemigo de Dios. Entonces en Primera de Pedro, eso nos aclara del Evangelio que nosotros recibimos. Primera de Pedro 3:1-4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección ¿de quién? De Jesucristo de los muertos, el resucitado de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué quiere decir? Que no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Esa palabra inmarcesible. Dice que reservada en los cielos para nosotros, para vosotros, dice ella, y yo lo digo para nosotros también. Cuando aparezca en el Pedro 5:4, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Ustedes cuánto esperan esto? Si no, para esperarlo tenemos que limpiarnos, tenemos que recibir la gracia de Dios, pero no solamente recibirla, tenemos que guardarla. Realmente hay muchos que no les interesa la gracia de Dios, simplemente la tienen en la mente para algunos beneficios materiales, pero no para la salvación. Y si cualquiera de nosotros tenemos la gracia de Dios, todas las promesas solamente para vivir mejor, estamos perdidos, querido hermano. Perdidos. No habrá esperanza ir al cielo. Esta palabra, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Aunque Dios en el Antiguo Testamento, aunque Dios fue el autor de la redención, y Dios se manifestó mucho a través de los profetas, pero no se le decía Padre, hablando de las personas, no se le decía Padre, no se acostumbraban, pero Jesucristo sí le decía Padre, y por eso los fariseos les ofendían, porque Jesús ya quiere que su Padre, o que Dios era su propio Padre, y por eso lo querían matar. Pero Jesús no podía negar, porque la misma naturaleza, cuando se dice hijo, es porque tiene la misma naturaleza del Padre. Jesucristo tenía la misma naturaleza de Dios, era decir, 100% Dios. Y por eso era su Padre. Dios, dueño y creador de todo el universo. Y todos nosotros, queridos hermanos,
Necesitamos recordar a través de los sufrimientos, debemos de recordar la grandeza, la misericordia, la razón por la que Dios proveyó una salvación tan gloriosa y tan grande a través del sufrimiento, Señor. Y entonces cuando aparezca el príncipe de los pastores, entonces recibimos la gloria de Dios, el premio. 3. El punto 3, el plan de salvación anunciado por Jesús garantiza el perdón de pecados. Y ahí está en 38 en adelante. Dice así: saber pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es en él justificado todo aquel que cree. Mirad pues, no venga sobre vosotros aquello que está dicho por los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo os hago obra en nuestros días, obra que si alguien la leyera no la creerán. Esta palabra está escrita en el libro de Habacuc. Los que desprecian lo que estaba diciendo Dios, menospreciadores, los que echan por tierra la palabra. Y en Habacuc estaba cuando Dios estaba hablando del castigo que venía sobre Israel. Cuando los caldeos iban a invadir, ellos no creían, menospreciadores, porque esto está escrito, yo voy a hacer cosas grandes y terribles que el que la lea, aunque la lea, no va a creer, pero esto vendrá. Y entre más tarde, más se apresura. A esto está hablando. Menospreciadores. Mirar, oh menospreciadores, a vosotros desapareced, porque os hago una obra en vuestros días. Obra grande que no está hablando, también está hablando de la salvación, pero cuando se dice despreciar, Dios trae castigo. Dios trae castigo. Fue anunciado el Evangelio, un anuncio, como dice en Isaías, ¿quién creerá nuestro anuncio? Tremendo cuando si la necesidad de Jesús dijo 3 cosas tan necesarias. Una que dijo, es necesario que el Cristo padeciera. Dijo, era necesario. Otra, era necesario que el Cristo resucitara de los muertos. Pero la tercera necesaria, es necesario que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. 3 cosas tan necesarias. Tan necesario que Cristo padeciera. Tan necesario que Cristo resucitara de los muertos. Tan necesario que se predique el Evangelio y el arrepentimiento en su nombre. Es necesario, queridos hermanos. Así como fue necesario que Cristo muriera y como fue necesario que Cristo resucitara, también es necesario que se predique el Evangelio. Eso lo dijo el Señor, no lo dice Juan Martín, y yo solamente leo lo que está escrito. Es una necesidad. Alguien dijo, estábamos aburridos con la predicación, lo mismo
todos los domingos, siempre predique sobre lo mismo. Pero dijo Pedro, no podemos callar lo que dice la palabra de Dios. Muchos no le van a gustar. Alguien me preguntaba en esto, un joven, ¿por qué es que Jesucristo, o por qué dicen que si no le gustó que se fuera? Porque fue que Jesucristo le dijo cuando uno de los discípulos dijo, Señor, la palabra está muy dura y la gente se está yendo. Jesús le dijo, ¿usted también quiere irse? ¿Usted también quiere irse? ¿Qué tal si viniera, si el Señor, le decimos, Señor, ¿por qué tan duro lo que fue escrito? ¿Y qué le dice? ¿También quiere irse? Pero alguien dijo, no, ¿quién otro tiene palabra de vida eterna? Por eso en Mateo 9, 35, así recorrió Jesús toda la ciudad y al día enseñando en la sinagoga y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros su mies. Una cosa que dijo ayer Elías es muy cierta. Nosotros pensamos que la compasión de Jesús era porque estaban aguantando hambre, estaban sufriendo, pobrecitos, sin comer nada. Pero nota la palabra que debe entender que no estaba hablando del hambre. Estaba diciendo ovejas que estaban, ¿qué? Sin pastor. Y la palabra sin pastor, una población desamparada, que no hay quien les hable una palabra de consuelo. Porque también a través de la palabra de consuelo se le puede decir al hambriento, aparte que usted meta la mano al bolsillo, poderlo conducir a Dios, porque Él tiene misericordia para salvación y para suplir necesidades también. Eso es lo que Dios nos está. Qué lindo es mirar las cosas de Dios. Qué lindo es ver lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo, pero qué lindo es lo que va a hacer. Yo estoy contento porque llegará el día del arrebatamiento. Si estoy en el sepulcro, de allí Dios me va a llamar por mi nombre y voy a salir contento. ¿Y usted qué piensa? Los veo tan silenciosos, como asustados. ¿Le tiene miedo a la palabra de Dios? ¿Cuánto le tienen miedo? No hay que tenerle miedo. En Lucas capítulo 4, 40 dice, pero les digo, es necesario que también a otras ciudades anunciéis el evangelio del reino de Dios, porque para esto, dice el Señor, para esto he sido enviado. Vea que el Señor sí sentía para qué lo había enviado. Y la pregunta es, ¿a qué lo llamó Dios a usted? Diga, no sé. ¿A qué lo llamó Dios a usted? Si no puede predicar con tal de que doblara sus rodillas ante la presencia de Dios, como Jesús dijo a sus discípulos, no solo les dijo, vaya, prediquen, porque posiblemente no lo van a alcanzar a hacer, pero por lo menos ruegue, porque muchos no pueden hacerlo por miedo, por vergüenza, por alguna cosa, pero por lo menos diga, Señor, mande obreros, yo soy un cobarde y yo no puedo predicar, pero mande a otros que lo puedan hacer. Yo estoy haciendo eso. No es necesario que me lo pregunten. Ya estoy viejo, ya no tengo muchas fuerzas. Pero mande otros obreros, mande otros, por favor. Hay a quien predique. Hermanos, qué importante es
Uno de los hombres más apasionados después de Jesucristo, el hombre más apasionado después de Cristo se llamaba Pablo. Ese era un hombre apasionado. Dice, ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si no lo predico. Pobrecitos, ¿con qué voy a salir ante la presencia de Dios? ¿Qué voy a responder cuando Dios me llame a cuenta? Y por eso decía, la palabra me es impuesta, que lo haga de buena voluntad, pero tengo que hacerlo. Es decir, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Es una deuda. Cada que usted encuentra un hombre sin Cristo que está completamente muy mal, usted se siente en deuda. Y como los que no les gusta pagar las deudas, tampoco le interesa pagar la deuda que debe usted ante Dios, predicar. No se necesita salir a otras naciones. Ahí en la esquina, el que vive al pie de su casa, su propia familia, sus propios hijos, sus parientes, su amigo que era de Tomata. Yo mis amigos que fueron de borrachera, a todos les prediqué. No se convirtió solo por aquel uno que es mi cuñado, era mi compañero y ahorita es un buen cristiano, gloria al Señor. 4 es Ave María. Dicen los huilenses, Ave María. Entonces, el cuarto es llevando, llamado es, ¿para qué? Para permanecer en la gracia de Dios, anunciando la salvación por medio de Jesucristo. Y aquí vemos este pasaje de 13:45. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedía la congregación muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, siguiendo a Pablo y Bernabé, quienes habiéndoles persuadido, que les dijo que perseveraran en la gracia de Dios. Habiéndoles les persuadían que perseveraran. La gracia de Dios. Aquí está lo que yo comencé hablando, como la introducción que la gracia de Dios es un regalo. Pero si ese regalo lo recibió, yo les pregunté cuántos de ustedes recibieron la palabra, como 2 nomás. Si vuelvo a preguntarles, ¿cuántos de ustedes han recibido la gracia de Dios? Bueno, ya unos 4 más. Hermanos, la gracia de Dios es el regalo, la salvación, pero es para cuidarla, es para guardarla. Es para los salvos de verdad, los que verdaderamente se arrepintieron. Es para aquellos que encontraron verdaderamente el descanso en la palabra de Dios. No es para otra cosa. Porque como dice que su plenitud, Juan 1:16, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. El versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracia sobre gracia. Y una de las cosas que mandó Dios, si de gracia recibís, das de gracia. Está diciendo, si usted recibió el evangelio, si usted recibió la palabra de Dios, si usted es salvo, si usted también comparta, de gracia recibiste, dar de gracia. No se les olvide esa recomendación que nos hace la palabra de Dios.
No hay nada, no hay disculpa. Yo rechacé mucho el evangelio, el ser pastor, más que todo el evangelio no, después de conocer no, el ser pastor, porque yo no soy preparado, yo qué voy a hacer, yo qué voy a hablar, yo que no puedo, Señor, mande a otro. Pero el Señor una vez me mostró que si no hacía caso me moría y sí me dio miedo. Sí, yo no le miento. Yo me sentía incapaz. Es una cobardía cuando usted lo llamamos a través del Señor, por el Espíritu Santo, a través de los pastores. Le dicen, hermano, ¿qué tal si haces esto? Es la voz de Dios hablando. Y usted dice, yo no tengo capacidad, yo no lo puedo hacer. Eso me pasó a mí. Pero no hay que decir así, a Dios no le gustan esas cosas. Vea lo que le dijo a Moisés. Y él arrancó, y usted sabe que Dios quiso matarlo después cuando Moisés arrancó para Egipto. ¿Cuántos han leído esto? Y lo quiso matar. Pero no voy a hablar ahorita por qué. Entonces, hermano, esto es para los salvos, para los que hay en espíritu. Pero usted si todavía no ha podido recibir la gracia de Dios, hoy lo invito que se arrepienta, que se arrodilla, que le pida al Señor que la gracia de Dios se manifieste en su propia vida. Porque como dice aquí en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Pero quiénes? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Eh? Conforme al Espíritu. Esto está hablando de vivir una vida digna delante del Señor, en una palabra, santidad. Y por eso es que el versículo 37 al 13 dice, esforzándose estos hombres dijeron, porque así nos ha mandado Dios, el Señor, diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que sean para salvación hasta el último de la tierra. Hermanos, hay pecado en la iglesia y muchos dicen, pero ¿cuál pecado? Yo no estoy en fornicación, yo no estoy robando, yo no estoy haciendo nada malo, soy buen esposo, mi esposa no le falta nada, yo no soy un adúltero, yo no soy nada. ¿Sabe cuál es el pecado más tremendo? No tener en cuenta a Dios. No tenerle importancia a la palabra. No hacer caso a la palabra. Mire, es triste porque ayer yo todos los sábados vengo, así me toqué solo venir a orar. Ayer sábado, solo vinieron 2 viejitas fuera de mí, éramos 3 viejos. Hermano, ¿y dónde están los otros? Si yo pregunto, ¿qué tal si digo, hay trabajo para los sábados por la mañana? ¿Cuántos están desocupados? ¿Cuántos levantarían la mano? Pero si yo digo, hay que orar el sábado por la mañana, ¿cuántos tienen tiempo? Eso no es conmigo. Sin compromiso, y le dijera yo, ¿cuántos de ustedes no tienen trabajo? Yo sé que no van a levantar la mano ya porque ese Dios me corchó. Pero yo dije ayer, Señor, yo seguiré orando. Si me toca solo lo haré. Porque mi compromiso es con Dios. Es lástima que muchos hermanos, porque le dicen que vengan a orar las vigilias, que vengan a orar los lunes, piensan que el compromiso es con el pastor. Si fuera conmigo, no tenía problema, porque yo no los puedo condenar. El problema es con Dios. Hermanos, ustedes han recibido la gracia de Dios. Los invito hoy que realmente tomemos conciencia, hermanos, y tengamos ese deseo de acercarnos a Dios, ese deseo de arrodillarnos, ese deseo de buscarle todos los días, hermano,
Y Señor, ¿qué quiere? Yo no puedo hacer, no puedo predicar, no puedo cantar, no sé tocar instrumentos, pero ¿qué puedo hacer? Pero por lo menos doble sus rodillas. Es lamentable que no hay quien venga a orar los sábados por la mañana. Incline su cabeza. ¿Cuántos de ustedes quieren echar mano a la gracia de Dios? Padre de la gloria, en este momento presentamos delante de ti, Señor, esta pequeña congregación. Clamamos, Señor, porque tú hables el corazón, reargulle estos corazones. Que la palabra llegue y permanezca plasmada en su corazón. Yo invito a los hermanos que quieran echar mano a la gracia de Dios. ¿Qué tal si pasan adelante? Pónganse de pie primero y luego sigan para adelante. Pero vengan, hermanos, yo tengo que orar mucho. A mí me ha tocado. Pónganse todos de pie, hermano, y los que quieran pasar adelante, por favor. Yo los invito, hermanos. A mí no me gustaría hablar de mi testimonio, pero anoche, Dios me mostraba, hay mucha soberbia entre el cristianismo. Eso es lo que no nos deja crecer, lo que no nos deja obedecer. No se da cuenta que sus hijos van mal encaminados. No se da cuenta las circunstancias, lo que nos pasa en nuestro país. Yo los invito a pasar adelante a orar por su familia, por sus vecinos, por alguna persona enferma. Y los enfermos, si quieren pasar, escuchaban el testimonio de la hermana Martica. Pero no nos quedemos ahí, hermano, como pensando que mucho nos da vergüenza pasar adelante porque van a decir, uy, esa persona está mal. El que está bien es el más que dobla sus rodillas. El que está bien con Jesucristo es el menos que le da vergüenza pasar adelante. ¿Usted sabía eso? Salomón, cuando estaba bien con el Señor, él se arrodillaba delante de toda la gente y nunca le dio pena. Vamos a orar. Levante las manos que están allá. Si quieren seguir más para adelante, ahí hay campo. Denle en campo a la hermana que va ahí. En el nombre de Jesús clamamos, Señor, por un mover del Espíritu Santo sobre esta congregación. Señor, obra. Hermanos, pónganme en cuidado. Ustedes, muchos, hay un problema. No hay interés de arrepentimiento. Pueden ser teólogos, pueden saber Biblia, pero hay un problema grave. Es que no queremos clamar a Dios por nuestro país. La violencia es causa de nuestro pecado de no buscar a Dios. Las enfermedades, dice la Biblia también, que son causa de nuestros pecados de esta humanidad. Por eso les pido que oremos en el nombre de Jesús. Padre, derrama tu Santo Espíritu. Quítanos, Señor, la vergüenza para poder orar. Quiero escucharlos orar. Levanten su voz y ore a Dios con sus propias palabras. Dígale a Dios algo en este momento, lo que quiera decirle. Levante su voz, dígale: Señor, yo quiero echar mano de esa gracia que ofrece.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo espíritu que está camuflado entre los cristianos, como en los tiempos de Job, que aún el mismo Satanás se congregaba entre el pueblo de Dios, entre los hijos de Dios. En estos tiempos también el enemigo está embobándonos, está distrayéndonos, pero en el nombre de Jesús rechazamos ese espíritu de conformismo, ese espíritu de egoísmo, ese espíritu, Señor, de desánimo, de crítica, en el nombre de Jesús. Clame al Señor, dígale al Señor: líbrame de la crítica, líbrame de juzgar a los demás. Gloria a Dios, gloria al Señor. Santo, santo, santo Jehová. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Adoramos. Abren allá los que están atrás. Oren, oremos en el nombre de Cristo. El poder del Espíritu Santo sea sobre nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, lo necesitamos, Señor. En el nombre de Cristo. Oh, glorifícate, Señor Jesús. Santo, santo, santo es tu nombre. Adore, alabe al Señor con libertad. En el nombre de Jesús. Oh, Señor, deseamos ver tu gloria en este lugar. Señor, que realmente despertemos. Señor, que haya un crecer, un movimiento poderoso del Espíritu Santo, que muchos se conviertan de los que no han conocido. Señor, que el pecado no reine en nosotros, como dijo el apóstol Pablo, que no reine el pecado entre nosotros, sino que seamos libres, porque no es bueno, Señor, que como dice Pablo, o si por estar en la gracia vamos a pecar de ninguna manera, porque no reinará el pecado en nuestras vidas. Así que somos libres en el nombre de Jesús. Adore a Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria al Todopoderoso. Si hay enfermos, pasen adelante. Si hay enfermos, si todos están sanos, dele la gloria a Dios entonces allá donde están. En el nombre de Jesús, clamamos, Señor, por sanidad espiritual. Si no hay enfermedad corporal, clamamos por sanidad espiritual. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Haya una libertad. Señor Dios de la gloria. De sanidad espiritual y emocional. En el nombre de Jesús. Hayan familias saludables en esta iglesia. Obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Dios. Oh, santo, santo, santo. Santo es tu nombre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito el que reina por los siglos de los siglos. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Te adoramos, Señor. Bendito el que reina por los siglos de los siglos.